revelado la increíble historia de una ama de llaves que salva al hijo del millonario en un giro. María, una ama de llaves de 35 años, limpiaba el salón de la lujosa mansión en el corazón de Salamanca, Madrid. Su vida transcurría entre tareas domésticas y recuerdos de su abuela, quien siempre repetía: el trabajo duro trae sus recompensas. Sin embargo, en ese entorno lleno de opulencia, en el que el brillo de los candelabros contrastaba con la sensación de aislamiento, María se sentía como una sombra, atrapada entre los muros que resguardaban tanto lujo. Un fuerte ruido sacudió la monotonía de su rutina. Al aventurarse al exterior, se encontró con Alejandro, el joven heredero de la familia, tendido en el suelo, con la moto destrozada a su lado. Su corazón se disparó, la mirada desvalida del chico traspasó sus barreras. Sin pensar en las miradas desdeñosas de los demás sirvientes, se arrodilló a su lado. Era un dilema moral que la paralizaba: si lo ayudaba, podría sufrir consecuencias, pero la urgencia del momento eclipsaba su miedo. Aunque el eco de la advertencia de su abuela resonaba en su mente, la decisión fue instantánea, y sus manos lo ayudaron a levantarse. El día a día se convirtió en un vaivén de encuentros discretos. A través de sus conversaciones, María y Alejandro exploraron sus mundos solitarios. Él, con su carga de expectativas familiares, y ella, con el peso de la servidumbre. En sus miradas empezaron a nacer esperanzas. Pero el juicio ajeno no tardó en hacer eco. Rumores sobre su relación comenzaron a circular como un fuego voraz entre las bocas envidiosas del barrio, y la imagen de la sirvienta y el millonario se convirtió en el tema de susurros. La angustia de Alejandro se afianzó mientras la duda de María la sumía en un dilema interno cada vez más profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y la tensión se hacía más palpable. María, que siempre había sido fuerte, ahora se sentía más vulnerable que nunca. Las miradas despectivas, las palabras llenas de desprecio se volvieron un peso que cargaba en su pecho. Preguntas perturbadoras giraban en su mente. ¿Estaba traicionando sus propios valores al acercarse a alguien de esa clase? ¿Era capaz de desmantelar un vínculo que tanto significado tenía solo para proteger su integridad? Un día, mientras recogía algunos papeles en la oficina de Alejandro, se topó con un viejo documento que revelaba un secreto familiar. Su corazón se detuvo. La verdad que había descubierto podría arruinarlo todo: el legado familiar, la reputación, incluso su amistad. La incertidumbre la invadió. ¿Revelaría lo que sabía y arriesgaría su conexión con él? Mary se sintió asfixiada por la presión. El reloj seguía sonando en su mente, y con cada campanada, la angustia crecía, llevándola al borde del abismo. Ser responsable de su mundo o salvar su propio camino, esa era la línea que no dejaba de cruzar. Todo giraba a su alrededor, y en su interior ardía un conflicto que ni ella misma podía descifrar. La tormenta en su corazón la empujaba hacia decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Qué haría María con el descubrimiento que había hecho? La respuesta estaba tan cerca, a la vez, tan lejos. María se encontraba paralizada frente a la revelación del documento. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había aprendido a enfrentar adversidades, pero ahora se enfrentaba a un dilema de una naturaleza completamente diferente. La necesidad de los demás, en especial de Alejandro, se entrelazaba con su propio deseo de protección. En aquel momento, mirar al espejo de su alma era como enfrentarse a una desconocida. Mientras limpiaba la oficina, sus manos temblaban al sostener el papel amarillento que contenía la verdad. Cualquier decisión que tomara podía marcar un punto de no retorno en su vida y en la de Alejandro. ¿Debería ser leal a él o a mí misma?, pensaba a medida que los días pasaban. La angustia se transformaba en un fuego constante que la quemaba lentamente. Había propuesto a Alejandro ser amigos, buscar una normalidad en medio del caos,
pero la tensión entre ellos se hacía irrespirable. Las noches de insomnio la habían llevado a reflexionar sobre su carrera. La lucha diaria por el reconocimiento y la dignidad en un mundo que parecía ignorar su valor estaba alimentando un deseo inquebrantable de cambio. La visión de su abuela regresaba a su mente: el trabajo duro trae recompensas. María comprendía que el tiempo de esperar a que las cosas mejoraran por sí solas había terminado. Necesitaba tomar las riendas de su destino y forjar un camino que le permitiera salir de la sombra de la servidumbre. La intriga por lo que había descubierto se entrelazaba con su ansia de superación personal. En una conversación con Alejandro, recogió fuerzas. Un rayo de determinación iluminó su voz al decir: necesitamos hablar de lo que está ocurriendo, Alejandro. Esto no puede continuar en la ambigüedad. Las palabras fluyeron con un peso inesperado. Dejó caer la máscara de la sirvienta y dio paso a la mujer que empezaba a emerger en su interior. Lo miró a los ojos, buscando una conexión auténtica que superara las limitaciones de sus mundos. La respuesta de Alejandro no fue inmediata. La incertidumbre en su rostro revelaba su lucha interna. María se sintió como si estuviera en un abismo, dando pequeños pasos a lo desconocido. La vulnerabilidad de ambos estaba a la vista, y eso los unió en unidad y conflicto. Mientras sus corazones latían al unísono, las miradas chismosas de los demás continuaban aterrorizándola. La presión externa representaba una fuerza en su contra. Cada día que pasaba los rumores se intensificaban y su propia autoestima se tambaleaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de María empezaba a florecer. La conexión con Alejandro la empoderaba de maneras que no había anticipado, desafiando la jerarquía rigidificada a la que siempre se había sometido. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir soportando ese dolorido secreto. La verdad necesitaba salir, pero de una forma que no dañara a Alejandro. En su mente, comenzó a idear un plan: cómo podría revelarle lo que había descubierto sin destruir su vínculo. Esto representaba un cambio crucial en su carácter, una rosa que emergía entre las espinas. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo Alejandro reaccionaría ante la noticia la mantenía despierta por las noches. Cada posibilidad sobre su resistencia o su apoyo podía llevarla a un nuevo desenlace en su vida. María sabía que el camino hacia su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado a su próximo paso. La gran pregunta giraba y giraba en su mente: ¿seré capaz de afrontar la verdad sin perder lo que hemos construido juntos? La sombra de la revelación la estaba acechando, y con cada día que pasaba el momento de acto se acercaba más, llevándola hacia el precipicio de una transformación inevitable. ¿Podría María encontrar la forma de equilibrar su propia verdad con el amor que había empezado a florecer? ¿O perdería a Alejandro en el proceso? El tiempo se estaba agotando. María se encontraba en un punto de inflexión, cada día más consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma. La idea de enfrentar la verdad se convirtió en su mantra. Se propuso no solo desvelar el secreto, sino también construir un nuevo capítulo de su vida. En su interior, crecía una frustración palpable por el tiempo perdido, por la entrega en sus labores mientras otra parte de sí misma se marchitaba en un rincón oscuro de su mente. En las primeras horas de la mañana, mientras limpiaba la biblioteca de la mansión, un ritual que había realizado incesantemente, decidió que tenía que establecer metas concretas para su futuro. No podía permitirse un solo paso en falso. Comenzó a anotar sus aspiraciones con frenesí en un pequeño cuaderno que había encontrado en un rincón olvidado. Esa hoja de papel se convirtió en su aliado. En ella, María esbozaba planes de estudios, ideas sobre mejorar sus habilidades en el área de las relaciones humanas, el anhelo de tomar cursos que fortalecieran su capacidad para negociar y comunicarse. «Quiero ser escuchada», se decía a sí misma mientras escribía. Era un clamor silencioso, una necesidad de que su voz resuene en el ámbito profesional en el que se estaba desenvolviendo. Entre ese mar de preocupaciones y aspiraciones, la imagen de Alejandro posaba como un faro, iluminando su camino pero también convirtiéndose en la sombra que la perseguía. Las horas se tornaban lentas. Ella se había vuelto experta en encontrar espacios para la autorreflexión, analizando las conversaciones con Alejandro, lo que había ido bien y lo que había fracasado. Cada interacción era un rompecabezas del que debía descifrar el significado.
Se preguntaba si podría ser capaz de enfrentar su secreto sin desmoronar lo que había construido. ¿Y si revela mis verdades me lleva al fracaso? Pensó, temiendo qué pasaría si al hablar de su dolor, su verdad arruinara lo que ella anhelaba. Pero había un nuevo fuego en María, el deseo de cambiar su narrativa. Si sigo así, moriré en esta mansión como una sombra, comprendió el día en que se encontró frente al espejo, el reflejo que le devolvía la mirada parecía más fuerte. Esa era la María que quería abrazar, la defensora de sí misma. Una vez más, pensó en su abuela. El trabajo duro trae recompensas. Se había aferrado a esa frase sin darse cuenta de su desvalorización. El momento de actuar se acercaba. Aún las sombras de la duda la asediaban, pero encontró consuelo en sus planes de desarrollo personal. Se inscribió en un taller de habilidades comunicativas que comenzaría en breve. Una inversión en su futuro. Solo empezaré a transformar mi realidad cuando tome el control y enfrente el dolor, se prometió. El encuentro con Alejandro pronto sería inevitable. Pero en ese instante, María decidió dejar de lado sus temores. La verdad sería liberadora, pensó. Si bien su secreto tenía el potencial de desmoronar el delicado equilibrio que habían establecido, al menos sería una honestidad que sentía que debía ser honrada. Aquella noche, mientras el cielo se oscurecía, sintió que un peso que la había encadenado empezaba a ceder. Estaba lista para el próximo encuentro, con la verdad a cuestas y un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la inquietante pregunta juraba permanecer desvelada. ¿Aguantará Alejandro la carga de mi revelación o se convertirá en un nuevo obstáculo en mi camino hacia la libertad? Con cada hora que pasaba, la urgencia de su cambio personal y relacional aumentaba. Aquella revelación se convertiría en un acto de amor por sí misma, y en el próximo encuentro, la vida de María tomaría un giro inesperado. La historia estaba lejos de haber llegado a su clímax, el momento decisivo estaba al caer. ¿Estaría María dispuesta a lidiar con las consecuencias, y qué respondería Alejandro? El día del taller llegó y María despertó con un hormigueo en el estómago. La mezcla de nervios y emoción brotaba en cada rincón de su mente. Reconocía que se trataba de una confrontación personal. Finalmente, iba a compartir un espacio con personas que, al igual que ella, buscaban crecer. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejaba tanto su deseo de ser respetada como su anhelo de ser escuchada. Había planificado cada detalle, desde el maquillaje hasta el peinado, porque entendía que la percepción también juega un papel crucial en la autenticidad de su voz. Al entrar en la sala, la calidez de los rostros le devolvió parte de la confianza que había estado buscando. Sin embargo, la voz interna que la había estado atormentando surgió: ¿realmente perteneces aquí? ¿Qué tienes tú que aportar? A medida que los participantes se fueron presentando, cada historia era un recordatorio de su propia lucha, pero en vez de hundirse, María decidió que se convertiría en un espejo, reflejando la fuerza que cada uno de sus compañeros emanaba. El facilitador del taller exploró el arte de la comunicación efectiva, destacando cómo cada palabra puede catalizar o desestabilizar una relación. María escuchaba atentamente, absorbiendo cada consejo. Los ejercicios prácticos la llevaron a desafiar sus propios límites, llevándola a expresar pensamientos y emociones que había reprimido durante tanto tiempo. En un momento particularmente revelador, se encontró compartiendo una breve anécdota sobre su experiencia con Alejandro. El grupo ofreció una lluvia de ideas, apoyando su deseo de abrirse a él. Ese sería su primer paso hacia la liberación. Mientras el taller avanzaba, su mente zumbaba con nuevas perspectivas y estrategias. Empezó a planear cómo introducir a Alejandro en su mundo recién descubierto. Pero entonces, una nueva inquietud la envolvió: ¿y si Alejandro no entiende mi transformación? ¿Y si ve en mí a una persona diferente y se aleja? Era el mismo miedo que había enfrentado una y otra vez, pero esta vez decidió desafiarlo. Cada vez que creía sentir el peso del temor, se repetía: no puedo dejar que el pasado me defina. Al finalizar la jornada, se sintió eufórica por la conexión que había logrado con los demás. Con cada paso de regreso a la mansión, sentía que daba un paso más hacia una versión más auténtica de sí misma. La tarde se transformó en una noche de preparación. Escribió un guión mental para su encuentro con Alejandro. Haciendo eco de las habilidades que había adquirido, se había propuesto hablar claramente sobre sus sentimientos,
sus aspiraciones y, sobre todo, su secreto. Eso no significaba que el temor hubiera desaparecido, simplemente había optado por no dejarse dominar por él. La transición hacia su nuevo ser se tornaba inevitable, lo que activaba en ella una mezcla de ansiedad y emoción. Las horas que siguieron le parecieron eternas, como si el tiempo se hubiera ralentizado con cada minuto que pasaba. Se preparó para lo peor, pero también se armó con la esperanza de que su sinceridad podría abrirles las puertas a un nuevo capítulo. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar a Alejandro, un golpe de adrenalina recorrió su cuerpo. «Lo haré», susurró para sí misma, proyectando fuerza. No solo se enfrentaría a un amor significativo, sino que también se desafiaría a sí misma a ser quien realmente era. Estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de su verdad, cualquiera que fueran. Y así, con muchas más decisiones por tomar y mucho más en juego, se adentró en la habitación donde Alejandro la aguardaba, sin saber que el destino les tenía preparadas sorpresas impredecibles. ¿Estás lista para la conversación que cambiará todo?, se preguntó nerviosamente a medida que cruzaba el umbral. María respiró hondo y cruzó la puerta. La habitación estaba bien iluminada, pero su corazón palpitaba más rápido que la luz que la rodeaba. Allí estaba Alejandro, sentado en un sofá, con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. Casi era tangible el aire tenso entre ellos, era un momento que no solo definía su relación, sino que también marcaba un antes y un después en su propia vida. Estaba decidida a no permitir que la incertidumbre la detuviera. «Tengo algo importante que decirte», comenzó, sintiendo que su voz apenas escapaba de sus labios. Pero, a medida que las palabras fluyeron, sintió que la ansiedad se disipaba. Comenzó a compartir su viaje personal, las inseguridades que había enfrentado y cómo el taller había sido un punto de inflexión. Su búsqueda de autenticidad la empoderaba, a la vez, la hacía vulnerable. No quería solo ser la ama de llaves en su vida, anhelaba ser su pareja, su confidente. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaban con la sinceridad de sus palabras. Alejandro la escuchaba atentamente, y ella se sintió descubriendo en él un apoyo que no había esperado. Sin embargo, a medida que revelaba su secreto, la sombra de su temor regresó como una nube oscura. ¿Y si no le gusta lo que ve? ¿Y si se da cuenta de que ya no soy la misma?, se repetía internamente. Finalmente, con palabras temblorosas pero decididas, se atrevió a confesar: «Alejandro, he cambiado. Este viaje no solo ha sido sobre mí, sino también sobre el deseo de tener una relación clara y honesta contigo. Quiero ser más que lo que he sido hasta ahora». La reacción de Alejandro fue una mezcla de sorpresa y reflexión. María esperaba una respuesta inmediata, pero él parecía sumido en sus pensamientos. Aquella espera se sintió interminable, y el silencio comenzó a vibrar en el aire. Esa pausa, aunque agobiante, le permitía confrontar sus propios sentimientos. Decidió que su valentía no dependería de la respuesta de Alejandro, sino de su capacidad para mantenerse firme en su verdad. Se dio cuenta de que, independientemente del desenlace, había dado un paso crucial en su propia búsqueda de autenticidad. De repente, Alejandro rompió el silencio, pero sus palabras no eran las que María había anticipado. «No sabía que luchabas con todo eso. Y debo ser honesto, no estoy seguro de cómo reaccionar. Pero quiero comprender». María sintió una mezcla de alivio y temor. La incertidumbre seguía pesando, pero había un hilo de posibilidad renovada en sus palabras. «Si deseas comprender, estoy dispuesta a ser paciente y abrirme a ti», respondió, mirando a los ojos de Alejandro. Esa postura no solo era un acto de honestidad, sino un testimonio de su crecimiento personal. El encuentro tomó un giro inesperado cuando Alejandro, movido por la vulnerabilidad de María, comenzó a abrirse también. Compartió sus propios temores y cómo su vida había estado marcada por la presión familiar y las expectativas. Con cada revelación, una nueva conexión se formaba entre ellos, una red invisiblemente fuerte tejida de comprensiones mutuas. A medida que la conversación avanzaba, María comprendió que el verdadero desafío no era solo abrirse a Alejandro. Era también un proceso de autoaceptación donde debía reconocer sus propios miedos sin permitir que estos la arrastraran de vuelta a la inseguridad. Había iniciado el viaje hacia la vulnerabilidad justo cuando sintió, más que nunca, la necesidad de continuar hacia la confianza.
Pero justo cuando parecía que un nuevo capítulo estaba llegando a su fin, el sonido del teléfono de Alejandro interrumpió el momento. Él contestó y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué? No, no puede ser, murmuró. María sintió un escalofrío correr por su espalda. La conversación que había creído ser el principio de una nueva etapa ahora pugnaba con un nuevo desafío. Con su corazón latiendo desbocado, se preguntó qué podía significar la interrupción y cómo influiría en su renovada conexión con Alejandro. Esto no ha terminado, pensó María, mientras la incertidumbre en el rostro de Alejandro sembraba nuevas interrogantes en su mente. ¿Qué más podría suceder ahora? María observó a Alejandro mientras él hablaba apresuradamente por teléfono. La preocupación en su rostro era palpable, y con cada palabra que pronunciaba, la incertidumbre crecía en el interior de ella. Se preguntaba si todo el esfuerzo que había hecho para abrirse y ser auténtica se vería empañado por esta interrupción. Alejandro colgó y se giró hacia María, su mirada ocupada por un tormento interno que había comenzado a adquirir forma. Lo siento, dijo, un problema en el trabajo. Debo irme. Cada sílaba golpeó a María como un martillo. Justo cuando había comenzado a vislumbrar un camino claro hacia una relación más profunda, ahora parecía desvanecerse, pero en lugar de sucumbir a la desesperación, decidió enfrentar la situación con entereza. ¿Te gustaría hablar de ello? Puedo escuchar. La invitación hizo que Alejandro se detuviera a pensar. Se notaba que su mente estaba dividida, entre la necesidad de lidiar con lo urgente en su vida laboral y el deseo de apoyar a María en este nuevo entendimiento que se estaban construyendo. Es complicado, respondió él, su voz mostrando un velo de frustración. La sinceridad detrás de su respuesta desbloqueó algo en María. Ella también había estado lidiando con complicaciones sociales y laborales, y en ese momento se dio cuenta de lo fácil que podía ser sumergirse en necesidades ajenas y olvidarse de las propias. Ambos tenemos nuestras batallas, le dijo María, consciente de que era un primer paso hacia su autonomía emocional y la autoafirmación. Podemos seguir adelante con ellas, pero también debemos encontrar momentos para conectarnos y apoyarnos mutuamente. Quiero que esa sea la base de nuestra relación. La mirada de Alejandro brilló con interés, pero también con la inseguridad de alguien que acababa de abrir un capítulo doloroso de su vida. Me gustaría entender eso más, admitió. Con el corazón latiendo fuerte, María sintió que finalmente estaba siendo escuchada. Había un poder en su decisión de no permitir que su camino solo dependiera de lo que Alejandro decidiera. Mientras Alejandro se preparaba para salir, María sintió una ola de determinación. Esta no era solo una conversación sobre ellos, era un diálogo interno sobre su propio valor y su capacidad para mantener su integridad mientras permitía que otros en su vida, incluso Alejandro, tuvieran sus propias luchas. Se trataba de permanecer en su verdad sin perderse. Un momento, antes de que se vayas, le dijo, deteniéndolo. Quiero que tengamos un compromiso, que seamos honestos el uno con el otro sobre nuestras luchas. Si realmente quiero ser tu pareja, debemos aprender a apoyarnos, incluso cuando las cosas se complican. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Las facciones de su rostro se suavizaron al comprender la profundidad de lo que ella le ofrecía. Trato de hacer que las cosas sean perfectas y, a veces, eso me paraliza, confesó. Pero aprecio que tú no esperas que esté siempre bien. Exacto, sonrió María, sintiéndose aliviada. No hay perfección en el crecimiento. Hay tormentas y alivios, y lo más importante es que estemos dispuestos a caminar juntos a través de ellos. Al despedirse, Alejandro la miró a los ojos y le prometió que hablarían de nuevo a la mañana siguiente. María sintió que había mapeado una nueva senda, y aunque el camino parecía desierto e incierto, la determinación chisporroteaba dentro de ella. La verdadera prueba estaría en cómo crecerían juntos frente a lo que vendría. Mientras se alejaba de la puerta, las sombras de la habitación se alargaban y la realidad de sus nuevos compromisos la envolvía. ¿Cómo se sostendría abierta cuando el mundo exterior parecía estar en crisis? Pero entonces, un nuevo pensamiento asomó en su mente, un destello de autoconfianza que enfatizaba el compromiso con su propio crecimiento. El viaje apenas comienza, reflexionó María, y con esta idea palpitante, el futuro parecía un lienzo en blanco listo para ser pintado.
Justo entonces, su teléfono vibró. Con un mensaje inesperado. ¿Qué es esto ahora?, se preguntó, contemplando si sería un nuevo desafío u otra oportunidad. Sin duda, un nuevo giro estaba por venir. María sintió la vibración del teléfono en su bolsillo como un pequeño jolt de electricidad. Sin pensarlo, sacó el dispositivo con la esperanza de que el mensaje trajera información que pudiera guiar su camino en esta etapa confusa de su vida. La curiosidad rápido se tornó en ansiedad cuando leyó el remitente. Era un viejo colega de su trabajo anterior, Javier, un hombre que había estado a cargo de proyectos complejos y que siempre había tenido una habilidad extraordinaria para ver el potencial en los demás. El mensaje decía: María, necesito hablar contigo. Tu ayuda es imprescindible en este nuevo proyecto. ¿Podríamos verlo este fin de semana? A medida que sus ojos recorrían las palabras, María se sintió dividida. Por un lado, la propuesta de Javier representaba una oportunidad laboral que podría permitirle retomar su camino profesional. Por otro, sentía la presión de los nuevos compromisos que había establecido con Alejandro. La lucha interna era intensa. Había dado pasos significativos hacia la autorreflexión y el compromiso emocional, pero también le intrigaba la idea de reconstruir su carrera y trabajar en un proyecto que podría marcar la diferencia. María recordó su reciente conversación sobre el valor del crecimiento personal. ¿Podía apoyarse en ese crecimiento y, al mismo tiempo, abrir una nueva puerta laboral? Mientras ponderaba sobre esta disyuntiva, un destello de autoconfianza iluminó su mente. No quería ser una mujer que se limitaba a lo que otros esperaban de ella. Necesitaba encontrar un equilibrio, en donde tanto su vida personal como profesional coexistieran sin que una eclipsara a la otra. Con una determinación renovada, decidió que aceptaría la reunión con Javier, buscando la manera de hacer que ambas esferas se sinergizasen. El fin de semana llegó rápidamente. Cuando llegó a la cafetería donde se había encontrado con Javier, una mezcla de nervios y emoción recorría su cuerpo. Ella sabía que este encuentro podría ser un punto de inflexión. Al ver a Javier, que siempre había sido una figura inspiradora, sintió que su empoderamiento empezaba a fluir. «Hola, María, es un placer verte de nuevo», dijo Javier, con una sonrisa cálida. «He escuchado cosas increíbles sobre tu trabajo en la última empresa. Literalmente, te necesitamos para dar vida a este nuevo proyecto que podría revolucionar nuestra industria». Las palabras de Javier la hicieron vibrar internamente. La oportunidad sonaba entusiasmante, pero también representaba una mirada retroactiva a un estilo de vida que había intentado dejar atrás. «Gracias, Javier, pero también estoy en un momento complicado a nivel personal. Estoy en el proceso de reconstruir muchas cosas en mi vida», le confesó, sintiendo que esta vulnerabilidad era un signo de fuerza, no de debilidad. Javier asintió, mostrando una comprensión genuina. «Esa autenticidad es lo que buscamos». «Pero, ¿podría ser esa experiencia lo que realmente necesita el equipo?». Su pregunta la atravesó como un rayo, dejándole claro que su viaje personal de autoafirmación podía convertirse en un motor poderoso para su carrera. Atenta a su interior, María decidió que no iba a comprometerse sin antes sopesar todas las aristas de la decisión. «Voy a pensarlo, Javier, pero me gustaría que fuese un proyecto donde ambas partes se beneficien, yo, creciendo profesionalmente, y el equipo, con el esfuerzo que puedo entregar con cada palabra que intercambiaba». Su confianza se reforzaba. Al concluir la reunión, María se sentía cada vez más clara sobre lo que quería. No se trataba únicamente de elegir entre dos caminos, sino de integrar ambos en su vida. Al llegar a casa, su mente aún zumbaba con las posibilidades. Mientras se sentaba en su sofá, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Alejandro: «¿Listo para nuestra charla de esta noche? Hay mucho que quiero compartir contigo». María respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de abordar tanto su carrera como su relación. Cada área de su vida parecía entrelazada, y ahora más que nunca, ya no había espacio para las dudas. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, un nuevo desafío apareció en su mente. ¿Podría equilibrar efectivamente su vida profesional en ascenso y la nueva relación que comenzaba con Alejandro? Con ese dilema girando en su mente, una pregunta resonó: ¿qué pasaría si todo se desmorona cuando decida abrir mi corazón? Con el pecho apretado y grandes expectativas a la vuelta de la esquina,
se dio cuenta de que cada paso que tomaría sería crucial, y el camino hacia su verdadera identidad estaba comenzando a revelarse. ¿Podría confrontar lo desconocido sin caer en la trampa del miedo? El reto apenas comenzaba. La charla con Alejandro se había convertido en un eco reverberante en su mente. María se había prometido a sí misma que esta vez no caería en la trampa de la indecisión, pero la mezcla de su vida personal y los estresantes retos profesionales empezaba a tornarse abrumadora. Esa noche, mientras esperaba a Alejandro, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Cada decisión podía acercarla más al éxito o llevarla a la ruina emocional. Cuando él llegó, con esa mirada intensa que le hacía sentir en casa, un profundo suspiro escapó de sus labios. La charla no solo era sobre sus futuros, sino también sobre su compromiso mutuo. María, necesitamos hablar sobre lo que viene después, comenzó él, su tono serio. En ese instante, ella se dio cuenta de que la vida que ambos estaban tratando de construir podría ir en direcciones muy diferentes. Sí, Alejandro, hay algo importante que tengo que compartir. He aceptado reunirme con Javier sobre un nuevo proyecto, dijo María, observando su reacción. La expresión de él cambió, fue un instante, pero suficientemente revelador para que María sintiera que había pronunciado un nombre prohibido. ¿Un proyecto? ¿Con Javier? Su voz se tornó más grave. Tú sabes que mi situación es complicada en este momento y que estoy tratando de construir algo juntos. Esto podría ser un desvío, María. Sus palabras resonaban como un trueno, cargadas de deseo y temor. Lo sé, pero esto no es solo acerca de mí. Es sobre mi crecimiento, sobre lo que espero en mi carrera. Necesito sentir que estoy avanzando, que puedo contribuir algo valioso al mundo, respondió María, sintiendo la tensión creciente. En el fondo, sabía que el cruce de estas dos rutas podría llevar a un desmoronamiento si no cultivaba la sinceridad desde él. Inicio. Alejandro se enderezó, mirando a través de ella, pensativo. Lo que tú quieras construir necesita tiempo y esfuerzo. ¿Y si esto te aleja de nosotros, de lo que estamos tratando de construir? Cada palabra caía sobre María como piedras en un río. Debía ser cuidadosa al navegar el caudal de sus emociones. Yo creo que ambas cosas pueden coexistir. No quiero sacrificar lo que podemos tener, pero tampoco olvidarme de lo que soy capaz. Al pronunciar esas palabras, sintió que una parte de su esencia se reavivaba, aquella que había estado buscando en toda su travesía de autodescubrimiento. La conversación continuó, las palabras fluyeron como un río caudaloso, alternando entre momentos de incertidumbre y revelaciones. Hubo momentos de silencios pesados, donde solo la respiración de ambos llenaba el espacio. En cada pausa, María reflexionaba sobre su propio miedo a perder algo fundamental, su búsqueda de propósito versus la necesidad de conexión emocional. Cuando finalmente se despidieron, una sensación de inquietud la invadió. La lucha interna de equilibrar la ambición personal con el compromiso en su relación no era solo un simple dilema. Era una transformación interna que la desafiaba a ser más firme en sus elecciones. Conforme tome decisiones, también iré creando mi vida, se repetía en su mente aquella noche. Mientras su mente giraba en torno a los ecos de la conversación, una idea emergió de lo profundo de su conciencia. La cita con Javier no era únicamente una oportunidad para su carrera, sino un campo de experimentación personal, un reto que podría reforzar su autoconfianza. Si puedo duplicar mis esfuerzos y demostrar que las dos partes son compatibles, quizás yo misma descubriré nuevas habilidades, pensaba. La reflexión la llevó a una conclusión. Esta era una prueba de su determinación, no solo profesionalmente, sino en todas las áreas de su vida. ¿Podría realmente combinar su anhelo de éxito con el amor sin perder de vista quién era? La insinuación de lo inesperado revoloteaba en su interior como un canto de sirena, prometiéndole más de lo que ya conocía. Al día siguiente, mientras se preparaba para su encuentro con Javier, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. María, ¿estás lista para descubrir lo que realmente puedes lograr? La incertidumbre se transformó en emoción, abordando la conexión entre sus dos mundos. Sin embargo, la pregunta persistente permanecía. ¿Y si el verdadero reto no era solo la balanza entre el trabajo y lo personal, sino la lucha interna de convertirse en la mujer que realmente anhelaba ser? María se despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa.
El día que tenía por delante ya había comenzado a fraguar una nueva dirección en su vida. Al mirarse en el espejo, no solo vio su reflejo, sino también una mujer decidida a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Los preparativos para su reunión con Javier eran más que un simple encuentro protocolario. Eran la ventana hacia su autoafirmación profesional. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual la recibió. Sin embargo, en vez de sentirse intimidada, su pulso se aceleró ante la posibilidad de demostrar su valía. Cada paso que daba hacia la sala de juntas era una afirmación de su elección, una reverberación de su resistencia ante las dudas que la asediaban. La presentación estaba diseñada para impresionar. En su mente, cada cifra y cada gráfico eran testigos de su esfuerzo y dedicación. Estaba convencida de que no solo estaba listando la historia de un proyecto, estaba tejiendo un futuro donde podría entrelazar su carrera y sus aspiraciones. Javier la escuchaba atentamente, y cada asentimiento de su cabeza se sentía como un escalón hacia la cima. Cuando terminó, el silencio se hizo largo. María, en ese instante, se sintió vulnerable, casi expuesta. ¿Qué pasaría si no le gustaba? Pero en lugar de caer en la trampa de la inseguridad, decidió dar un paso hacia adelante. Javier, hoy no solo presenté estadísticas, compartí mi visión. Una visión que espero sea parte de este proyecto, un reflejo de quién soy y lo que quiero lograr, proclamó, sintiéndose más fuerte por cada palabra que pronunciaba. Javier con una mirada intensa rompió el silencio. María, hay algo en tu presentación que realmente resuena. Pero también es importante discutir hasta dónde podrías llegar sin sacrificar tus otras responsabilidades. Sus palabras, aunque sinceras, fueron como un eco de las inquietudes que ya pesaban sobre su conciencia. La balanza entre lo personal y profesional volvía a unirse, creando un nuevo dilema. A medida que intercambiaban ideas, María comenzó a notar los matices en su propio discurso. Había aprendido a navegar una conversación del trabajo que no solo se centraba en números, sino que se adentraba en el corazón de la pasión y el compromiso. Aquella sala de juntas no era solo un espacio de trabajo, se había convertido en un campo de batalla de su identidad profesional. Tras la reunión, se sintió invadida por un torrente de emociones. Había defendido su perspectiva, había mostrado valor. Sin embargo, la imagen de Alejandro cruzaba por su mente, su preocupación sobre el sacrificio de su relación la perseguía. No podía dejar que esos pensamientos oscurecieran su ruta hacia el éxito, pero el costo de esa decisión parecía incrementarse con cada reflexión. Al salir de la oficina, recibió un mensaje inesperado. Era un recordatorio de una próxima conferencia de líderes de la industria. Es una gran oportunidad para ampliar tu red y aprender, María, le susurraba una voz en su cabeza. Era el momento de demostrar que había más en ella que solo ambiciones, había un profundo interés por crecer, aprender y contribuir. Pero el eco de su relación seguía presente, desafiándola a integrar esas dos facetas de su vida. Mientras se sentaba en su coche, observó las luces de la ciudad brillar en la tarde. La decisión la esperaría, y su corazón palpitaba entre la emoción y el temor de perderse en el laberinto de sus deseos. Esa noche no solo decidiría su camino profesional, sino también cómo seguiría avanzando en su vida personal, unificándolas en una sola trayectoria. Las horas pasaron como si estuvieran tiradas en un hilo. Sin embargo, la incertidumbre de cómo enfrentar ese dilema, cómo comunicarse con Alejandro sin ceder a la presión de la situación, la mantenía inquieta. Sin más que una respiración profunda, se armó de valor y decidió que era momento de hablar con él nuevamente, de sincerarse sobre sus miedos y, quizás, de reclamar su espacio en el mundo profesional sin que eso signifique sacrificar. Lo que estaba construyendo con él era un riesgo, pero el momento de revelaciones había llegado, y María estaba lista para enfrentarlo. ¿Había encontrado la fortaleza suficiente para afrontar ambos mundos, o se vería empujada a tomar una decisión desgarradora? La noche se estiraba ante ella, repleta de incertidumbre, pero impulsada por la determinación de convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. María había llegado a un cruce en su vida, un punto en el cual sus decisiones se entrelazaban de manera inextricable. La reciente interacción con Javier había iluminado su camino hacia un nuevo futuro, pero también la había confrontado con la realidad de su relación con Alejandro. En los días que siguieron,
Se embarcó en un viaje de autoafirmación que desafió todas las expectativas que había tenido sobre sí misma. En una de esas noches de reflexión, María decidió que no podía seguir viviendo con un pie en cada mundo. Esa dualidad comenzaba a vulnerarla y amenazaba su crecimiento personal. Había pasado tanto tiempo en la sombra de la servidumbre que era hora de dar un paso firme hacia la luz que, claramente, la aguardaba. Con el corazón acelerado, escribió un mensaje a Alejandro: necesitamos hablar. Quiero ser honesta contigo sobre mis metas y mi vida. El encuentro fue pactado para esa misma noche. Cada minuto de espera se llenó de una mezcla de nervios e ilusión. Cuando Alejandro llegó, su expresión era de expectativa. María se sintió aliviada de ver que había asumido la seriedad de la conversación y así, con una respiración profunda, comenzó a compartir su historia de autodescubrimiento. Desde que has entrado en mi vida, he aprendido lo que implica tener una conexión auténtica. Pero también he realizado que tengo que seguir mi propio camino profesional, empezó. Su voz era firme, pero su mirada delataba una vulnerabilidad que no podría ocultar. No solo ocultaban la inquietud de perder lo que habían construido, también estaban en juego sus sueños. Cada palabra que compartió comenzó a construir un puente entre ambos. María habló de su decisión de trabajar con Javier, de cómo eso no significaba que estaba abandonando su relación, sino que, al contrario, estaba buscando la manera de ser una persona más completa. Alejandro, por su parte, comenzó a abrirse sobre sus propias expectativas y los temores que había enfrentado últimamente. Reconoció las presiones que llevaba por ser el heredero de una fortuna y cómo eso había obstaculizado su propia búsqueda de autenticidad. María sintió que cada palabra que intercambiaban tejía un nuevo fundamento en su relación. Había alcanzado un nivel de madurez que le permitía sostener su verdad sin arrastrarla de él a la desesperación. No quiero que mi crecimiento implique el fin de nosotros, afirmó, con convicción. Quiero que podamos crecer juntos, pero también independientemente. Esta no es una elección entre tú o yo, sino entre un nosotros que se expande, agregó, sin apartar la mirada de sus ojos. La revelación de una nueva forma de relación encendió en Alejandro una chispa de comprensión. La tensión que una vez le había generado la idea del crecimiento de María, ahora se tornó en apoyo. Sé que te he dejado sentir que mis expectativas son mayores que tus sueños, admitió, dejando entrever su propia inseguridad. Pero quiero que encuentres tu camino, porque yo busco el mío. Con esa declaración, una sensación de liberación llenó la habitación. Ambos sintieron que la carga que había estado pesando sobre ellos comenzaba a disiparse. Habían alcanzado un nivel de comunicación donde la vulnerabilidad y la verdad se entrelazaban, llevando a un entendimiento más profundo. María no solo se había expresado, sino que había demostrado su capacidad para integrar sus deseos personales en la esfera de su vida compartida. En las semanas siguientes, la transformación de María cobró vida en cada aspecto de su ser. Su carrera, que había comenzado a florecer en las manos de Javier, no solo le brindó una nueva autonomía económica, sino también un sentido claro de propósito. Estaba tomando clases, asistiendo a conferencias y poco a poco, se convirtió en una figura influyente en su nuevo trabajo. Se sentía reconocida y valorada por su esfuerzo, un reflejo del trabajo duro que su abuela había enunciado. A su vez, la relación con Alejandro se robusteció, fortalecida por el compromiso de apoyarse mutuamente en sus ambiciones y desvelos. No fueron solo parejas románticas, se convirtieron en aliados en la búsqueda de sus propias verdades. Algo que jamás había considerado posible se materializó. El amor floreció en un espacio donde ambos podían ser lo que realmente anhelaban ser. En la celebración de sus logros personales, María organizó una pequeña cena en la que invitó a sus compañeros de trabajo, así como a Alejandro. La mesa al centro de la habitación irradiaba el esfuerzo conjunto y los sueños compartidos. En ese instante de celebración, se sintió realizada. No solo había conquistado el ámbito profesional que tanto deseaba, sino que también había dado vida a una relación construida sobre la sinceridad y la autonomía. La magnitud de crecer junto a alguien sin perderse a sí mismo fue su mayor victoria. María se encontraba completamente transformada, ya no era la sombra liviana que había sido en la mansión. Había demostrado su capacidad para alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo,
mantener su conexión más importante. La satisfacción de ver cómo su vida se desplegaba ante sus ojos era completamente indescriptible. Ahora sabía que su voz resonaba con fuerza en el ámbito que había elegido, y las conexiones que había cultivado se expandían. Se sentía firme, segura y empoderada, como si cada paso que había dado finalmente la hubiera llevado a su verdadero hogar. Había logrado no solo el reconocimiento laboral, sino también el crecimiento personal que siempre había deseado. Al mirar hacia el futuro, María no solo previó nuevas oportunidades, sino un hermoso viaje que continuaría forjando su identidad. La mirada hacia adelante estaba llena de emoción y posibilidades infinitas, manifestando un camino donde la autenticidad, el amor y el éxito coexistían en perfecta armonía hoy. María es un símbolo de superación, una mujer que decidió enfrentar sus miedos y abrazar su realidad. Si quieres seguir descubriendo historias inspiradoras y emotivas como la de María, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo se transforman las vidas de los héroes en nuestros relatos. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante y conmovedora. Gracias por ser parte de este viaje.